Hola a todos, soy Mónica Bobrowski, gracias por estar del otro lado y hacerse este rato para conversar con nosotros. Les quiero dar la bienvenida en nombre de Practia a nuestras Practia Talks, este espacio para pensar un poco en el presente y en el futuro, en este contexto que nos toca vivir. Aprendiendo a veces del pasado, a veces del presente, con oradores que nos traen una mirada distinta, una mirada especial, una mirada que, por lo menos a mí, me enriquece día a día. Y hoy contamos con la participación de una persona muy especial, Marcelo Lapajufker, que tiene un apellido tan difícil como el mío, y tengo que pensar a la hora de pronunciarlo para no equivocarme. Marcelo es muchas cosas, es papá de 2 hijos, es el marido de Laura, es autor de un libro, es casi coach, está terminando su formación como coach, ha sido orador en TEDx Comodoro Rivadavia el año pasado. Nos unen muchas cosas con Marcelo, pero hay una que no nos une. Marcelo es excombatiente de Malvinas. Le tocó estar en una guerra. Y hoy vamos a estar hablando de qué pasa con las personas. Marcelo nos va a compartir su experiencia en situaciones límites. Porque, creo yo, si hay una situación límite, esa es la guerra. Y ahora que hablamos, antes que nada les recuerdo que nos pueden dejar preguntas también en el panel de preguntas que tienen en la pantalla, que las trataremos de hacer hacia el final de la charla. Pero antes de darle la palabra a Marcelo y obviamente agradecerle por estar acá con nosotros para compartir este tiempo, pensaba que hablamos de la vida que nos cambia en un minuto y que de un minuto a otro pasamos de poder salir y ver a nuestros amigos a estar en aislamiento. Y pensaba y le quería preguntar a Marcelo, ¿cuánto dura un minuto, un día en una guerra? Hola a todos, hola Mónica, buen día al grupo de Practia, muchas gracias. Y gracias también a Carlos Farfán por la convocatoria. Bueno, voy a intentar responder esa pregunta de cuánto dura un día en la guerra. Es eterno, es prácticamente eterno. Esa pregunta nunca me la hicieron, así que la tengo que pensar mientras te la contesto. Siempre dije que el tiempo no existe en una guerra y yo voy poniendo, a medida que doy charlas, les voy poniendo distintos títulos, ¿no? Y en una había pensado, para que te des una idea de cómo son los tiempos en la guerra, que se iba a llamar Sin sábados ni domingos. Y es un poco parecido a lo que hoy estamos viviendo acá con la pandemia, porque la mayoría de la gente que nos está viendo seguramente no sabe si hoy es jueves, sábado o lunes. Y a nosotros nos pasaba lo mismo. Estábamos en una situación tal que lo que menos sabíamos es cuánto estaba durando. Nos dábamos cuenta simplemente de cuánto dura un día en una guerra, porque en esa latitud y en esa época del año, en el otoño, Malvinas, y tan al sur, se hacía de noche a las 3:30 de la tarde. Y recién la claridad, no el sol, se veía más o menos a las 9:30 de la mañana. O sea que imagínate, en ese lugar y en ese momento del año, a esa latitud, era eterno el día y la noche, además de cruel, larguísima. Un poco como, no sé si lo vieron los de mi generación, quizás sí, la película El Día de la Marmota, ese tiempo que es cíclico, infinito y siempre igual. Y pensando en esto que nos decís del tiempo y de lo difícil que fue la situación de la guerra, te quería preguntar si habías atravesado vos antes de eso alguna situación límite. Algo que te haya puesto en jaque a vos como persona. No, la verdad que no. Sinceramente no. Tenía, no sé si puedo decir, una vida normal. Eso es, digamos, un juicio total, ¿no? ¿Qué es normal? Después lo podemos discutir. ¿Qué es normal para cada uno? Yo nunca tuve situaciones ni parecidas. Soy de 2 hermanos, el único que le tocó hacer el servicio militar. Y la vez que me toca a mí, hay una guerra, que es la única que tuvo la Argentina en el siglo pasado. Así que, bueno, lo acepté,
Sentí orgullo cuando me eligieron, porque eligieron a solo 18 soldados nuevos de entre 300 para marchar a Malvinas, junto con el resto de la compañía, donde yo servía en el ejército. Y bueno, con el correr del tiempo, como digo siempre, todas esas palabras y construcciones mentales que yo me hacía de patria, soberanía, bandera, gloria, honor, a medida que el conflicto fue avanzando y yo ya viendo una realidad completamente diferente en mi cabeza, para mí vinieron decepción, desesperanza, miedo, angustia, frío y hambre. O sea, esto te demuestra, como a muchas personas le puede pasar, que la vida te puede cambiar en un minuto. En un minuto, como nos está cambiando hoy esta enfermedad, por ejemplo. Y saber que tenemos la muerte a la vuelta de nuestra casa. Pero también me gusta pensarme en que yo no tuve en ese momento una vida normal y hoy tampoco la tengo, porque tengo, digamos, todo lo que la guerra me dejó de su lado más oscuro, ¿no? Pero bueno, me construyo todos los días para evitar esa oscuridad. Y enseguida me gustaría que podamos hablar un poco de eso, pero vos hablabas esto del minuto en que te cambia la vida y cómo a vos de repente estuviste en una guerra, esa palabra que todos queremos evitar en nuestras vidas. ¿Qué cosas nunca te hubieses imaginado que ibas a hacer y las terminaste haciendo en esa situación? Mirá, nunca me imaginé cavando una trinchera, cavando un pozo para vivir 66 días ahí. Nunca me imaginé vivir prisionero de guerra. O sea, ya la frase prisionero de guerra es aterradora, sin agua y sin comida, 5 días. Del 14 de junio, que fue el día de la rendición, un lunes, hasta el 19 de junio, que recién ahí volvimos. Tampoco me imaginé que tenía que robar para poder comer, y tenía que comer para vivir un día más. Pero lo bueno, si tiene algo bueno, de algo que nunca te imaginaste, como robar comida para poder sobrevivir, era que apareció el tema de la solidaridad y el altruismo, porque era una ley de la trinchera con mis 3 compañeros, que sellamos en un pacto prácticamente, de que nadie, si encontraba algo o robaba algo para poder comer, lo iba a hacer solo antes de repartirlo en el lugar común. Y además de eso, como si fuera poco, la visión de la guerra en sí como un flagelo, ¿no? Con todo lo que eso abarca. La verdad que sí, a mí me cambió la cabeza y me cambió la forma de ver las cosas. Por eso digo, a veces, y algunos se pueden enojar, que para mí también la guerra fue una escuela, porque aprendí mucho acerca de cómo es el ser humano, cómo vos, con el hambre que existía, porque ya es una anécdota, la mayoría de la gente, salvo puede ser, no sé, una generación muy nueva, puede no saber, digamos, de lo que nosotros pasamos y sufrimos en ese conflicto, pero cómo el cuerpo, cómo el ser humano, con ese cerebro reptiliano que tenemos tan primitivo, lo único que quiere el cerebro es sobrevivir, lo único que quiere el cuerpo es sobrevivir incluso con lo mínimo. Y es increíble cómo hasta se acostumbra el cuerpo a no comer, a no dormir y a no descansar. Muchas veces digo también que yo soñaba con vivir un día más, pero también digo que no soñaba porque en la guerra no se duerme, porque en una trinchera, o mejor dicho, en un pozo de zorro que nosotros cavábamos en la turba y después se llenaba de humedad y de barro, no podés dormir. Así que todas esas cosas nunca pensé que las iba a hacer y las atravesé, y acá estoy como para poder contarlo y ver si a alguien mi experiencia le puede ayudar. Simplemente eso. No tengo recetas. Bien, ojalá existieran las recetas para atravesar esas situaciones. Vos decías recién que soñabas despierto con tener un día más y lo tuviste. Y no solo eso, hablabas antes de
que te seguís construyendo día a día. Y te quería preguntar, ¿qué es lo que pensás que hace que vos puedas haber atravesado y seguir atravesando esta situación de esta manera y que haya gente que quizás no? Mira, Mónica, a esa pregunta hay tantas respuestas como soldados hubieron en la guerra, ¿no? Yo te voy a contar la mía. Yo creo fundamentalmente que el primer apoyo es la red de contención de tu familia, ¿no? Y en ese primer escalón, digamos, en la punta de esa pirámide, después descendiendo, después empiezan tus íntimos amigos, tus conocidos, pero sobre todo la actitud que vos le pongas. Viktor Frankl, un experimentado sufriente de los campos de concentración, dijo que son las decisiones y no las condiciones las que van a determinar quiénes somos. O sea, son nuestras actitudes ante los problemas. Entonces, con esa red de contención y con las ganas que yo tenía de vivir, porque cuando vos salís de... O sea, la resiliencia de la que tanto se habla hoy, incluso de vuelta, con lo que nos está pasando con esta situación de la pandemia, es un constructo muy complejo que tiene que ver con cada personalidad, con cada situación de riesgo que viviste y con la flexibilidad y tu adaptación al cambio. Cuando yo volví de la guerra y todavía no me daba cuenta que estaba vivo, tardé un par de días en darme cuenta que estaba vivo. Fíjate esa construcción mental que dura, ¿no? Pero tan cierta, que yo vi inmediatamente delante mío un agujero negro de depresión, infelicidad, angustia, y lo primero que hice fue sacudirme, repararme físicamente, porque había venido con pies y manos congelados y una parasitosis intestinal tremenda, producto de lo que no comíamos y lo que comíamos, la falta de agua potable, etcétera. Y yo tuve que primero reconstruirme, repararme. Ahí empecé yo a construirme. Y después vino mi etapa final, que yo siempre la iba madurando, de transformarme. Es decir, no quedarme en la anécdota, en lo oscuro de la guerra y que no iba a poder salir, sino todo lo contrario. Yo dije, yo quiero construir mi futuro, pero antes de construir ese futuro, yo tenía que armarme un presente, porque yo mi juventud la perdí en la guerra, no la viví. Entonces tuve que armarme primero un presente, ¿sí? Y después empezar a pensar y a construir un futuro. Y esa es la forma que yo encontré para salir. Y la forma más cabal es dar estas charlas, contar mi experiencia, es casi para mí una catarsis, pero lo veo desde el lado positivo. Antes había, para mí, si podemos dividirlo en dos partes, una visión de un pozo totalmente oscuro y al que yo inevitablemente podía caer, y hoy, desde hace unos cuantos años, lo cierro y me quedo con que es la visión de un túnel, de ir derecho hacia la luz para que me pueda sacar. Y ese es el camino que tomé. Bien, qué bueno y qué valiente ese camino. Y vos hablabas de los primeros días en que no te dabas cuenta que estabas vivo. ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas vivo todavía? Mirá, recién al cuarto día de estar ya, esta palabra es rarísima, en el continente, porque cuando hablamos de Argentina no hablamos del continente y de las islas, sí en el 82 con la Guerra de Malvinas, yo llegué y no pude reencontrarme con mi familia inmediatamente, porque me dijeron que el shock emocional del encuentro con la familia iba a ser muy duro. Entonces yo dije, pero yo quiero ir a mi casa, ya llegamos a Buenos Aires, yo me quiero ir a mi casa. Y estuvimos encerrados en una escuela del ejército en Campo de Mayo. 4 días, esperando a ver si nuestros familiares podían encontrarnos. Imagínate esa situación. Nos hicieron una insulsa revisión médica. Yo estaba realmente bastante mal porque volví en el primer barco desde Malvinas, donde volvían los más enfermos y los heridos graves. Y recién al cuarto día, que yo salía a un patio para ver si encontraba algún familiar,
vi a un tío mío que mide casi 2 metros, y cuando lo veo estoy a 4 metros, y no podía gritar. Me quedé totalmente mudo, el miedo me paralizó en vez de dejarme accionar, como después podemos ver que en Malvinas pasó, un motor del miedo que yo llamo, que me impulsa hacia adelante, pero en ese momento mentalmente me anulé, no me pude acercar a mi tío, no podía caminar, me paralicé, no sé cómo, me lo acuerdo perfectamente, inflé los pulmones y desde el estómago grité el nombre de mi tío que se dio vuelta y nos dimos un abrazo, como me gusta llamar, un abrazo sin tiempo, no sé cuánto duró. Ahí me di cuenta que recién estaba vivo, 4 días después. ¿Y ese fue el primer abrazo que diste cuando volviste de la guerra? Sí, ese fue el primero. Después, imagínate, en el 82 no había ni celu, ni pager, ni nada. Entonces, mi familia se había desperdigado por todo Campo de Mayo porque estaba el chisme que estábamos ahí los soldados. Y recién al otro día me pude reencontrar con mis padres y mi hermano. Y sí, por supuesto, el reencuentro fue tremendo, fue hermoso, pero al llegar a mi casa, que era, como describo, una fiesta, era como que se habían inventado en ese momento los pasacalles, hace casi 40 años, con banderines de colores y con banderas en la cuadra de mi casa que decían volvió Marcelo, ¿no? Como si yo fuera un héroe nacional. Porque, Mónica, también hubo algo que a la mayoría de los, ahora sí creo poder hablar por muchos de los soldados que estuvimos, hubo un momento de cuando llegamos acá a Buenos Aires que yo, como digo en el libro, me imaginé que la gente iba a estar en los balcones y tirando papelitos de colores, saludando a los soldados que dejaron todo, ¿no? Otros dejaron la vida, que es mucho más, y nosotros volviendo de esa situación, y no había nadie, y volvimos escondidos y de noche, y metidos ahí 4 días. Así que llegué a mi casa, como pude, había tanta gente, tanta comida, tanto ruido, y recuerdo perfectamente que todos se me acercaban y me hablaban, y yo estaba absolutamente en otro lado, balbuceaba y asentía con la cabeza, y hasta que no se fueron no empecé a hablar. Así que me costó mucho, no es tan fácil como parece, es mucho trabajo, es mucho tiempo y ponerle mucha cabeza, ¿no? Nosotros generalmente todas las tormentas que tenemos están entre los 2 parietales y en este caso no es menor. Me quedé pensando, hablabas de la vuelta a tu casa con la familia y el ruido y la comida. ¿Te acordás qué fue lo primero que comiste cuando llegaste a tu casa? Creo que no comí ese día, no podía comer, porque yo venía de 5 días de prisionero sin prácticamente comer ni tomar nada, y créeme que, bueno, hoy me ves bastante diferente, pero yo me fui con 82 kilos y volví con 68, con 1,80 m, y no me reconocía. Pero yo intentaba comer y no podía, no, me costó. El médico de mi familia, que en esa época se usaba, tener un médico de familia, no había prepaga, por lo menos en mi casa, me venía a ver y bueno, yo tenía como 16 medicamentos distintos que tomaba por día, y el tema de la comida fue todo un tema porque tuve que aprender básicamente 2 cosas cuando volví. Una, a comer, que se nota que aprendí, ¿no? Porque ya lo tengo incorporado, y otra fue a dormir. Yo no podía dormir en un colchón nuevo que mis padres compraron a la vuelta mía, y dormía en el piso, dormí una semana en el piso cuando volví, hasta que me pude acostumbrar a un colchón. Así que muchos dicen que cuanto más corto es el conflicto, más huellas te deja, ¿no? Cuanto más corta es la guerra, peor te deja. Pero no sé si eso es comprobable o no, pero por lo menos yo tuve que aprender esas 2 cosas absolutamente básicas. Aprender de cero a dormir en un colchón. Así es, sí, tal cual. Increíble. Sí, yo lo relacionaba con lo que vos decías antes, que le tuviste que poner mucha cabeza. ¿A qué le pusiste cabeza? ¿Cómo se la pusiste?
y se la puse con ganas, no todos los días tenía la misma actitud ni el mismo ánimo, pero como te dije al principio, como yo odiaba ese agujero negro que veía, y lo hice enseguida, casi instintivamente, a buscar lo que se me había negado. Es decir, yo dije, bueno, termino el secundario, si me toca la colimba, haré un año de colimba y después un trabajo y una facultad. Y de vuelta, una vida cuasi normal. Y como no me pasó, yo desde enseguida que me pude reponer físicamente, me anoté en una facultad y me busqué un trabajo. También está bueno aclarar que la sociedad argentina, en ese momento, era bastante bipolar con los veteranos. O sea, había algún impedimento para conseguir algún trabajo y en ese momento el Estado daba trabajos en empresas justamente del Estado. Me anoté en una, entré, trabajé unos cuantos años ahí, después fui evolucionando. Y en la facultad también, la verdad que eso y la contención de vuelta de la familia y la contención, digamos, de tus amigos también influyen un montón. Sí, y pensaba en esto de que lo que nos contabas antes, de las cosas que fuiste descubriendo del ser humano, de vos en particular, supongo, durante la guerra, ¿no? Además de la solidaridad, ¿qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas viste en vos? ¿Qué cosas desarrollaste en esa situación límite que te quedaron hasta el día de hoy? ¿Que te quedan? Mirá, sobre todo esa sensación de que en cualquier momento te cambia la vida, ¿no? Eso te queda adentro, bien interno, bien marcado. Yo cada vez que, no sé si muchos lo deben hacer, yo cada vez que voy al cine o a un teatro, lo primero que miro son las salidas de emergencia. Pero no las miro, las busco. Yo me siento y las busco. En el avión, cuando las azafatas hablan, yo también las miro y las busco, aunque esté al lado en la puerta de emergencia, y la miro. No me hace falta porque he viajado en avión, pero las busco igual. Cosas que me quedan, por ejemplo, no soy un temerario, que es, digamos, el enfrentarse al miedo sin medir, pero para mí el miedo, por ejemplo, fue un punto álgido en la guerra y para mí entiendo que fue un motor. Ese miedo a mí me empujaba, en vez de paralizarme cuando me encontré con mi tío, que no podía manejar esa situación, pero como me iba acostumbrando en la guerra, el miedo nos hacía mover, nos hacía tomar acciones, es decir, nos impulsaba. ¿Por qué? Porque cuando, esto es muy difícil de explicar, ¿no? Digamos, las sensaciones y las emociones a veces son difíciles de explicar, pero vivir en un bombardeo permanente, primero todas las noches y cuando a mitad de mayo empieza el conflicto a full, tenés bombardeos día y noche hacia todos los lados y vos tenés que estar adivinando dónde van a caer. Nos íbamos consensuando entre los cuatro de la trinchera qué movimientos íbamos a hacer, pero siempre entre los cuatro. Es decir, eso es como, diríamos hoy en una empresa, trabajo en equipo, ¿no? La logística, cómo nos vamos a mover, quién va a liderar esta parte, quién se va a ocupar, por ejemplo, de robar comida para poder sobrevivir, que era lo que hablábamos al principio. Es decir, hay tantas cosas que yo traje de allá. El no dormir. Para mí es muy difícil dormir a la noche, pero no porque me voy a la anécdota y al bombardeo y al sufrir. No puedo dormir, no me quejo, duermo muy poco, pero bueno, teóricamente me alcanza. Me quedaron tics o tocs de la guerra, como por ejemplo, sin darme cuenta, golpear, por ejemplo, los tacos entre sí de los zapatos, pensando, como hacíamos allá, que tenía los borceguíes llenos de barro y que golpeándolos ese barro se iba a ir y no se me iba a congelar el pie, ¿no? Una construcción mental difícil de entender hoy acá, ¿verdad? Pero hay muchas cosas. A mí, por ejemplo, cuando yo me lavo la cara a la mañana, yo necesito que el agua esté muy fría.
muy fría. Y cuando yo me tiro el agua fría, helada en la cara, esto no lo dije creo que nunca, a mí me da una sensación de tranquilidad, de paz. A mí me gusta eso. No es que me despierta, porque ya estoy despierto hace rato, antes de levantarme, y eso me pone de vuelta en sintonía. Te voy a hacer una pregunta que quizás sea muy, muy pava. ¿Te podías lavar la cara todos los días en la guerra? Bueno, ahora podemos poner un poco de humor a la charla. Vos sabés que nosotros bueno, habrán visto películas de guerra donde los soldados se enmascaran, ¿no? Entonces, ¿con qué? Generalmente, algunos, las guerras más modernas tendrán pinturas o cremas. Bueno, nosotros lo hacíamos con barro, ¿no? Un charco de barro en las manos y nos enmascarábamos completamente, completamente. Casco, por supuesto, todos pertrechados, pero eso también era de día. Entonces nos reíamos porque decíamos, ¿para qué me voy a enmascarar de día si me estás viendo? ¿Qué sentido tiene? ¿No es cierto? Pero, sí, el tema del enmascaramiento era un tema, en Malvinas era todos los días, y había rutinas que eran inconcebibles. Sí, me podía lavar la cara a veces, si encontraba con qué. Pero como teníamos el mar enfrente, también poníamos con una soguita, bajábamos la caramañola, la cantimplora de metal, la llenábamos y nos lavábamos como podíamos. Jamás nos bañamos, jamás. No tenía yo tampoco muchas mudas de ropa en mi bolso portaequipo, tenía un montón de cosas menos eso, y lo que más me dolía es que no teníamos una sola prenda impermeable. En pleno otoño, en esa latitud donde llueve todos los días de sol son escasos y el viento es tremendo, 100 y pico de kilómetros por hora, viviendo en el Pozo de Zorro, trinchera, a la intemperie con 14 grados bajo cero. ¿Y cómo se siente ese frío, esa humedad en el cuerpo? ¿Qué sensaciones recordás? ¿Qué te producía? Todas, recuerdo todas porque me queda un síndrome de abril a junio que siento yo los pies congelados. En este momento, como me lo estoy trayendo, yo siento el pie congelado, pero, digamos, al contrario de lo que alguno puede pensar, el frío no lo sentís frío, sentís que te quema el pie. Es decir, cuando el pie se empieza a congelar, o las manos, vos sentís mucho calor y un dolor que es insoportable. Los guantes nuestros no eran de abrigo, eran guantes de trabajo, de lona, guantes de lona. Y nuestras medias no eran ni térmicas ni impermeables, eran medias comunes, ¿no? Que nos poníamos 2 pares y sentíamos el congelamiento. Es decir, era tan escaso el equipo que llevábamos y tan inútil para ese lugar que le hemos pasado muy mal. Lo que hacíamos, que era una práctica que todo el mundo hacía, era con la manta que llevábamos para ver si podíamos dormir en algún momento en algún lado, que era imposible, hacíamos un tajo con la bayoneta, usábamos bayoneta, como si estuviéramos hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hacíamos un tajo y lo poníamos como si fuera un poncho, ¿sí? Para que nos abrigara un poco más. Pensá que teníamos 1 o 2 camisetas abajo, una tricota de lana, una chaqueta, el abrigo y la frazada. Entonces, cuando vos estás de guardia, digamos, en el pozo o a la intemperie, que muchas veces toca, la nevisca, la nieve, la lluvia, el rocío, te van mojando y te van empapando toda esa ropa. Y esa frazada mojada pesa por lo menos 12, 15 kilos, no tengo ninguna duda. Es como una frazada de una plaza. Entonces, nosotros estábamos emponchados, pero no, sí te das cuenta, pero no tenías otro recurso. Vos te tocabas y toda esa humedad pasaba hasta el cuerpo. Por eso te ibas congelando. Y era una sensación horrible. Yo en una situación que tuve, corrí a un camión del ejército que repartía pan donde estaban los oficiales. Nosotros nunca recibimos un pan fresco. Y cuando vi ese camión,
justamente estaba haciendo guardia, que son 24 horas sin ningún descanso, sobre una calle casi principal. Veo el camión y que está por arrancar, y un soldado atrás que tiene al mando ese canasto lleno de pan. Y lo empecé a correr y a pedirle un pan. Y lo empecé a insultar porque no me lo daba. Y yo, por eso te lo traigo, Mónica, porque corría con todo el equipo, el fusil a la espalda, el casco, la bayoneta, todo el correaje con las municiones, y lo insulté tanto hasta que en un momento se apiada, agarra un pan y le digo, soy igual que yo, sos igual que yo, perdón, sos un soldado igual que yo, te estoy pidiendo un pan. Y me lo tiró. De ahí volví con mi pan escondido para volver a la guardia. Así era como vivíamos en ese momento. Y sin embargo, yo te escucho cuando lo contás, que se te escapa alguna sonrisa, que te reís, que usás el humor. Y te quería preguntar si te reías también, si hubo alguna situación en la que te reíste en la guerra. Muchas, muchas. Esa es una parte casi no contada, ¿no? Porque por lo general vamos al hueso del problema, de la angustia. Bueno, ok, pero también hubo cosas muy raras. Por ejemplo, yo te dije que no nos bañamos nunca. Entonces, como todo subjetivo, ¿no? En la guerra todo subjetivo, como en la vida, en un momento anuncian que va a venir la Cruz Roja a hacer va a venir a ver a los soldados, a ver en qué estado están, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces nos dijeron que nos íbamos a ir a bañar. Nos llevan a un galpón donde había unas duchas, qué sé yo, y nosotros nunca nos habíamos desvestido. O sea, una cosa que vos decís, ¿cómo? Y no, nunca te sacás la ropa. Jamás me saqué la ropa, nunca. Entonces, bueno, en ese galpón, con el frío que hacía, nos empezamos a desnudar. Bueno, vos tenés tus más compañeros, digamos, los de la trinchera y los de tu regimiento, y cada vez que uno se desnudaba y el otro lo miraba, nos empezábamos a reír. Pero creo que nerviosamente, porque estábamos tan blancos por no sacarte la ropa 2 meses, tan flacos y tan escarados por arrastrarnos contra el barro y todo, que nos reíamos de cómo estábamos. Entonces uno decía, mirá cómo estás. No había espejos, ¿eh? Mirá, el espejo era el otro, ¿verdad? Entonces decía, mirá cómo estás. ¿Qué? ¿Y vos no te viste? Claro, no se podía ver. Entonces nos empezábamos a reír. Otra situación que yo me maté de risa fue haciendo guardia, como siempre, donde me tocara. Yo me puedo tildar de muy curioso. Eso también me ayudó mucho. Yo creo que el ser curioso te lleva a investigar y a decidir y a un montón de cosas. Para mí fue beneficioso ser curioso, porque yo estaba siempre muy atento a los movimientos de todo y ver, por ejemplo, dónde podía robar, dónde no me convenía, dónde estaba más vigilado. Y en un momento, en una noche tremendamente fría, como la mayoría, veo a un oficial del ejército que preparó una gelatina, y estaba caliente porque se hace con agua hervida y él tenía los elementos, sale a un patio interior de la escuela donde yo hacía guardia, que era el comando en jefe del ejército, y la va escondiendo, esconde esa flanera o ese envase donde lo puso, y lo esconde abajo de un tráiler, de un camión, que era el depósito de agua. Mira para los costados, para que nadie lo vea. Por supuesto, yo lo vi escondido. Esperé que se fuera, y con el hambre y las ganas de comer eso que tenía, era tremendo, arrastrándome en ese patio, en plena noche, me lo robo, lo paso caliente, como estaba, con un olor, Mónica, era de tutti frutti, era una gelatina de tutti frutti. La paso a mi caramañola, humeando, ni la probé, y la tapo. Y voy a mi escondite de vuelta. A las 2-3 horas sale el oficial, se agacha abajo de ese tráiler y tendrías que verle la cara que puso diciendo, ¿qué pasó acá si yo la dejé acá? Así que esa me la llevé, la compartimos con los compañeros, y algo que tampoco se habla mucho, de cosas que sí te pueden alegrar, si es posible, en una guerra, es que se cantaba en la trinchera, por lo menos en la nuestra. Se cantaba en voz muy baja, porque así como el viento
desde donde yo estaba, me trajo el olor de esa gelatina caliente, el viento lleva las palabras. Ahí sí, las palabras se las lleva el viento, tal cual el refrán. ¿Por qué? Porque como no hay tanto ruido de noche, y menos en Malvinas, salvo los bombazos, ¿no?, que caían, si vos conversabas un poco en tono más alto, alguien te iba a escuchar cerca. Entonces cantábamos muy bajito, porque no nos podíamos quedar ni 5 minutos dormidos, porque estábamos vigilantes para ver si pasaba gente. Y cantábamos canciones antiquísimas, por supuesto, lo pueden googlear, de Sandro, Sabú y Silvestre. Así que muy bajito íbamos cantando. Y creo que la mejor de las reuniones que se hacían, las charlas en la trinchera, que eran memorables, eran realmente para una película, el mejor momento era compartir entre los 4. Uno le pasaba las cartas que su familia le mandaba al otro para que se entere cómo era su familia. Cómo era la mía, yo se la daba al otro, Marcelo, a Ricardo o a Sergio. Y ahí todos nos hicimos como una cofradía, ¿no? Como un lazo indestructible, y ahí ibas entendiendo cómo se movía esa familia, cuáles eran sus sentimientos, qué estaban esperando, y era buenísimo leer las cartas que le mandaba la familia al soldado que tenías al lado. Era genial, eran momentos mágicos. Ahora uno no tenía las redes ni la tecnología para mostrar cosas de la familia a los otros. Y así como se reían, ¿lloraban alguna vez? Sí, claro. Sí, se llora, sí. Esto que hay que ser muy valiente y todo eso, y cuando vos vas a la definición de miedo, ese desbalance, ¿no?, clásico entre, digamos, la amenaza que tenés enfrente y los recursos que tenés para enfrentarlo. Si es mucho más grande, el miedo va a crecer. Sí, claro que lloramos. Sí. Lloramos juntos, lloramos solos, rezábamos juntos, rezábamos solos. Incluso en las cartas, la gente te mandaba una estampita, una foto de su familia, que he visto, un rosario, un montón de cosas para poder aliviarte, ¿no?, ese dolor. Y creo que, no creo que haya partes muy lindas en una guerra, pero algo que te llenaba el alma era recibir las cartas, ¿no? Y escribir también. Tenía un poder el escribir, el mentalmente volver a tu casa, a tu lugar, al calor y al olor que había en tu casa. Yo me tomaba esas licencias para escribir y me imaginaba frente a la bahía de Puerto Argentino, que es una bahía cerrada. Yo me sentaba en un terraplén y agarraba cualquier cosa para usar de apoyo y escribía, y me imaginaba que mirando el mar hacia el continente me inspiraba en mi casa, ¿no? Una construcción también rara, pero me imaginaba que había un puente con una autopista de carriles de ida y vuelta hacia el afecto, hacia lo que yo dejé en mi casa y hacia la vida que había dejado unas semanas atrás. Y es tremendo el poder que tuvieron esas cartas, y por eso me traje todas las que recibí, 187, y con eso hice el libro. Desde la primera de mi mamá, el 23 de abril, yo había cumplido 19 años el 19 de abril, que recibí, las guardé todas y me negué, la verdad que ahí sí no negocié, me negué a entregárselas a los ingleses, y las guardé siempre y las atesoré, no las guardé, porque dije, si vuelvo, en algún momento algo voy a hacer con eso. Y la verdad que a mí me inspiraban a seguir. Fue tremendo el recibir las cartas. Tu conexión con el futuro más allá de la guerra, de alguna forma, esas cartas. Sí, absolutamente. Vos sabés que el otro día estaba escuchando una charla de Adela Cavia, una psicóloga, que habla mucho de resiliencia. Cada vez que hay una charla de resiliencia, ahí estoy anotado, porque me fascina el tema, igual que Viktor Frankl, que lo nombramos antes. Ella decía que la definición de resiliencia es la metáfora que construye futuros posibles. Y a mí me quedó grabado. ¿Cómo podés construir un futuro posible? Y bueno, haciéndolo, pensándolo,
saliendo de un lugar, porque resiliencia, digamos, viene del latín, que quiere decir resilio, es rebotar hacia adelante, ¿no? Vos caés muy profundo, pero rebotás y vas hacia adelante. Eso es lo que siempre pienso. Yo quiero ir para adelante, con esta visión del túnel que hablamos antes, y no del pozo. Eso ya lo seteé, ya hice el switch. Me costó muchos años. Yo estuve también muy resentido. Me llevó, bueno, creo que si no hubiera pasado por todo eso, hoy no estaría hablando acá con ustedes. Muchos eligieron el camino de los que volvimos, el camino del suicidio, como decía Franklin en su libro, El hombre en busca de sentido, como lanzarse contra las alambradas, ¿no? Para él en los campos de concentración era eso el suicidio, y nosotros estábamos muy cerquita. Bueno, muchos tomaron esa decisión, lamentablemente. Y somos, como digo, los veteranos hoy, y desde hace mucho tiempo, una raza en extinción. ¿Por qué? Porque ya estamos grandes. Yo tengo 57, no me queda tanto, por supuesto, me queda menos que antes de tiempo, pero, digamos, soy fruto de esta segunda oportunidad que me da a mí la vida, el destino, como lo quieras llamar, para poder transformarme, seguir construyéndome, ir por lo que yo creo el camino correcto, el que yo me debía por haber vuelto. Y las guerras generalmente hacen que, lamentablemente, los jóvenes se conviertan en un recuerdo para sus familias que ya no los tienen. Y la verdad que es un golpe tremendo. Pensar en las familias de los que no volvieron y que tuvieron que esperar incluso 36 años para saber que los que están enterrados en Darwin, en qué locación están. No estaban identificados la mitad de los fallecidos. Y a mí eso me causa mucho dolor, porque recién ahora, con esta pandemia, también nos damos cuenta que los seres humanos somos frágiles y vulnerables. Y creo que a nosotros en ese momento el sabernos vulnerables nos hacía más fuertes. Es increíble como en esa situación de vulnerabilidad absoluta sacás, no sé cómo llamarlo, pero sacás ese espíritu de querer seguir adelante. Fíjate, y con esto ya, si querés ir a las preguntas, si hay, desde el momento que yo llegué al continente en el barco que me trajo hasta Río Gallegos, yo quería volverme a Malvinas. Es increíble esa forma de pensar, pero muchos como yo queríamos volver. Bueno, volví en el 2015 para cumplir promesas. Así que bueno. Esa es una hermosa historia que en otro momento quizás la podamos compartir y que también está en las redes. Yo quería, digamos, antes de pasar a las preguntas, pero vos un poco ya hablaste de eso, del tema de si se vuelve o no más fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si todos vuelven más fuertes? Si todos salimos más fuertes de una situación límite, ¿qué le pasa a cada uno y qué hace que nos pase eso? Es un gran tema que nos va a estar sobrevolando. Te diría que, es más, yo lo que sí estoy seguro es que volvés transformado, volvés distinto. Yo no conozco ninguna persona que fue a una guerra y que volvió igual. No conozco, la verdad que no. Ahora, si volvés más fuerte, eso no lo sé. Yo mismo a veces me pregunto, ¿volví más fuerte? ¿Tengo otra manera de ver las cosas? Y bueno, es temporal, ¿viste? Como todo, como esas sensaciones que te vienen a la cabeza. Pero insisto, yo no me olvido, esto no sé si lo aclaré, ni un solo día, desde el momento que volví, me olvido de lo que pasó. Nunca, jamás. Pero eso no me castiga a mí en mi cabeza. Eso me hace ver para dónde quiero ir. Y yo entiendo que este es el camino que elegí porque me gusta, porque me da placer contarlo. No voy a la épica de la guerra, voy a cómo se puede vivir en un estado de alerta permanente, si es posible, 66 días así. Y me doy cuenta que es muy difícil, pero se puede. Bueno, gran lección. Y vamos a pasar ahora a algunas de las preguntas que tenemos de la gente que está compartiendo este rato con nosotros. Una es, ¿cómo se mantenían con la inclemencia del clima en Malvinas? Como podíamos.
con lo poquito que teníamos. No, en Malvinas no hay árboles, entonces no hay leña. Se usa la turba como combustible. La turba es el piso, digamos, donde vos estás pisando en Malvinas y, digamos, abajo de esa capa, aparte de la piedra, es muy porosa y llega a tener un poco de gas. Entonces vos podías sacar algún pan de turba y prenderle fuego para calentarte un poco las manos. Lo que sí hice, y pido disculpas, como lo dije el otro día en un reportaje de televisión, sí en algún momento con la culata del fusil rompí alguna ventana y me llevaba los contravidrios del marco de la ventana, que son unas maderas muy finitas, para en la trinchera y muy escondido armar un fuego para poder calentarnos. ¿Cómo será la cosa de la inclemencia del tiempo? Que los 4 que vivíamos en la trinchera, que es un poquito más grande que el ancho de un escritorio normal, nos apretábamos cada vez más a medida que el clima iba avanzando, ¿no? que se venía el invierno, y lo hacíamos para sentir el contacto con el otro y evitar congelarnos, ¿no? Era una proeza sobrevivir en ese momento, pero muchos lo pudimos lograr. Y relacionado con esto también te preguntan, que a quién le robaban la comida y cómo lo hacían. No, es buenísima. Donde yo dije que yo tenía varios lugares donde hacía guardia, pero en la escuela, que volví en el 2015 y está igual, y me impresionó y me voló la cabeza, esto será para otra charla, Mónica, por supuesto, yo, como era curioso, cerquita del lugar donde robé esa gelatina caliente, que todavía la tengo acá, por suerte, había un depósito que yo veía que mucha gente entraba por la puerta y se llevaba cosas, de día, de noche, sigilosos, ¿no? Para que nadie se dé cuenta. Entonces yo empecé a darme así un poco de manija en la cabeza y dije, bueno, yo voy a ver qué hay acá, pero no puedo hacerme ver, entrar por una puerta, prender la luz de ese pequeño depósito. Entonces me fijé que las paredes eran de chapas, ¿no? Que estaban alineadas horizontalmente al piso, y aflojé un par de bulones como pude y pasé por una chapa que tenía 40 centímetros. No era lo que soy hoy, ¿no? Era así. Entonces yo, con el fusil en la espalda, me metía por esa chapa y totalmente a tientas y a ciegas iba tocando a ver qué encontraba. Y por ejemplo, yo me daba cuenta que había una cocina que no se usaba, había bolsas, había cosas, y en una de esas manoteé y era una lata de estas redondas de 4 kilos, como las que son de salsa de tomate o estas cosas, y yo estaba tan flaco que cuando salí de ahí, por supuesto no se prende la luz y estás arrastrado para que no te vean, cuando salgo de ahí me lo pongo dentro entre la chaqueta y el abrigo, porque estaba tan flaco que quedaba un espacio importante, con 16 kilos menos casi, y me robé esa lata, que no vi qué era, hasta que llegué a la trinchera. Bueno, eran 4 kilos de peras en almíbar húngaras. Y fue un manjar que repartimos ahí. Pero vos me decías de algo gracioso, me olvidé de contarte. Cuando volví a robar en el mismo lugar y tanteé otra lata, me la llevo, llego a la trinchera y dije, vamos, acá tenemos 4 kilos más de peras húngaras. Eran 4 kilos de arvejas. Pero no sabés qué ricas que eran las arvejas en ese momento. Qué festín de arvejas se habrán dado, sí. Tremendo, sí. Ahí robábamos. Te hago otra pregunta que nos llega acá de la gente que está con nosotros en estos momentos. Y preguntan si te llegó alguna carta de esas que escribían los niños de todo el país y qué sensación te produjo recibirlas. ¿Imaginabas que los niños enviarían cartas a los soldados en Malvinas? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo estoy leyendo mi libro, lo estoy leyendo en Instagram, porque ya no está en librerías y yo ya lo subiré a alguna página seguramente, pero lo voy leyendo en el Instagram. Entonces, justamente el lunes puse una carta de un chico de un colegio donde decía que él es muy chico, que tiene 3 hermanos y si fuera más grande estaría luchando al lado de un soldado como vos, pone, ¿no? Y que estoy orgulloso y de que estés ahí.
acá están las cartas en el libro, las originales, ¿sí? Por supuesto no se va a ver exacto, pero sí, por supuesto, esas eran incluso para mí, en mi visión, las que más valor tenían, porque mi familia, mis conocidos del club, de la escuela, del barrio, yo tenía alguna influencia sobre esa gente, pero sobre la gente que no me conocía y que escribía a un soldado en Malvinas, código postal 9409, inolvidable, esas te mostraban el calor de la gente, palabras repetidas como Dios mediante, te esperamos de vuelta, valentía, soldado, honor, gloria, patria, bandera, y vos sentías todo eso que te llenaba el cuerpo, que te juro que eran tan importantes como la comida, te alimentaban completamente, la comida te daba un poco de calor en ese momento y pasaba, pero la carta te quedaba, y yo digo que las leía muy despacito para que me duren más tiempo. No había mucho tiempo para contestar, pero para leer algunos tiempos te hacías, y la verdad que eran fabulosas. Y las pude traer todas y están en el libro, y las voy leyendo en las redes. Buenísimo. Y después nos vas a decir cuál es tu Instagram para que la gente lo pueda seguir también. Y acá una pregunta que tiene que ver con lo cinematográfico del asunto, y es si volvieron los 4 que estuvieron en la trinchera, que estaban juntos en la trinchera. Sí, volvimos los 4, por suerte. Ricardo, Sergio y los 2 Marcelos, estamos en contacto. Nosotros tenemos un chat de la compañía, que es más chica que un regimiento, y la verdad que siempre tenemos un contacto, no te digo diario, pero cada tanto nos hablamos y se hacen reuniones también para poder vernos. Así que sí, hay algo muy interesante. ¿Se me escucha bien, Mónica? Ah, correcto. Sí, perfecto. Gracias. Hay algo muy interesante, que para mí me parece interesante y brutalmente importante, que es que los veteranos no nos llamamos generalmente por el nombre o el apellido cuando chateamos y todo, nos decimos hermano. Entonces, los 3 de la trinchera donde yo compartía, son un regalo que a mí la guerra me dio. Y es muy raro que una guerra te haga un regalo, pero me dejó estas 3 personas que fueron fundamentales para mí, porque ahí sí que está el uno para el otro. Vos podías estar tranquilo que los otros 3 podían dar la vida por vos, si hacía falta, y al revés también. Así que ahí se dio una cercanía y una humanidad suprema, tremendamente suprema. Se nos va acabando el tiempo y voy a hacer una pregunta más de las que tenemos acá, de la gente que está participando, que tiene un poco que ver quizás con esto que decías recién. Es loco cómo se van hilando las cosas, ¿no? Cómo se van construyendo las historias. Y la pregunta es, ¿cómo se convive sabiendo que al lado hay gente que está peor que vos, heridos, muertos, y no poder hacer nada? ¿Se pierde la solidaridad en esos casos o no? No, es al revés. No, ahí entra, además de la solidaridad, el altruismo. Hay muchas historias de altruismo en la Guerra de Malvinas. El altruismo para mí es dar lo que vos no tenés. O sea, dar algo de lo que vos tenés es solidario, pero dar algo y conseguir algo de lo que vos no tenés para otro, para mí es altruismo. Yo lo veo así. Sí, claro que es difícil convivir así. Yo tuve mucha suerte, yo estuve en Puerto Argentino, por suerte no tuve que usar mi fusil, nunca supe si funcionó, hasta que los ingleses me lo sacaron, pero hay muchísimas historias de soldados rescatando a sus superiores, o soldados que murieron para salvar a otros 8, para, en vez de él replegar, o sea, volver a su posición, fue a buscar a otros 8 más adelante para avisarles que tenían que replegar, y ese soldado murió, los otros 8 volvieron. Eso creo que es altruismo, eso creo que es de una humanidad excelsa, el no pensar en vos, dejar tu cabeza y ponerte al servicio del otro. Y hay muchísimas
de estas historias en esta guerra tan cruel, como todas. Mi abuela tenía una frase que era: la pasamos bárbaro, lloramos un montón, que es esto de los momentos en los cuales uno escucha historias que lo conmueven, que la pasa con gente con la que se emociona, y la emoción y la risa van de la mano un poco como algunas de las cosas que nos estuviste contando hoy. Y que si bien una guerra es una situación distinta, todos nos sentimos ahora en una situación límite, creemos que no vas a poder, y te agradecemos el ejemplo o la muestra de que sí se puede. Muchas gracias, Marcelo. Te dejo para que hagas unas palabras de cierre si querés, y que nos digas dónde te podemos seguir en Instagram también. Sí, cómo no, Mónica. Mi Instagram es @marcelo.lapajufker, que es LAPAJUF de Federico KER. Nada, para cerrar, de vuelta, agradecerles la oportunidad de estar con ustedes hoy y entender también desde qué lado hablo yo. Yo hablo desde dos lados, generalmente. Uno que es la culpa del sobreviviente, o sea, de la persona que vuelve porque otros murieron para que yo vuelva, y del otro lado, balanceando estos dos platos, de la euforia del sobreviviente, que también la experimento casi todos los días, las cosas más simples que te imagines. Ver cómo sale el sol temprano porque no duermo, lavarme la cara, poder bañarme, ir a las cosas, tener amor, tener alguien que me quiera, tener una familia que construimos juntos, todos los cuatro que somos la familia, y estar agradecido a la vida que me dio esta segunda oportunidad, que a veces la mayoría de la gente no cree en las segundas oportunidades, cree que todo, hay una sola oportunidad para que te vaya bien, y yo digo que soy el fruto de esa segunda, como si fuera un balotaje político, y lo aprovecho sobre todo pensando en los que no volvieron. Entonces, ese es mi homenaje para mí, para la vida. Así que gracias de vuelta. Gracias a vos, Marcelo, y en nombre de Practia quiero agradecer a todos los que pasaron este rato escuchando historias y conmoviéndose con nosotros, y los invito a seguir en nuestras Practia Talks. Pueden encontrar todo el cronograma que tenemos de charlas y de encuentros súper interesantes. Nos estamos viendo por ahí.